Hola con todos, es un placer darles la bienvenida al primer episodio de Literatura con Café. Quien les habla es Gloria Pérez y mi acompañante, parte de este podcast, es Paul Alonso. Ambos somos estudiantes de lengua y literatura. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema académico denominado la antropología y la figuración del pensamiento y la acción social. El estudio de la antropología como tal se centra en comprender cómo funciona la dinámica social y cultural considerando los antecedentes existentes, como por ejemplo el origen de la lengua, la intención comunicativa del hombre, la comunicación a lo largo de todos estos años, entre otros estudios que se han hecho hasta la actualidad. Pero, ¿qué es la antropología? Se hace referencia a la misma como la filosofía que existe en los tropos o expresiones que se generan en el sentido figurado. Por lo general, retratan modos retóricos o figuras retóricas que se usan a menudo en el lenguaje. Según Fernández McClinton, el uso de los tropos son giros de pensamiento y elevan la pregunta dinámica de flujo y mutabilidad, tanto en la sociedad misma como también en la susceptibilidad de la sociedad a la persuasión con el cambio de dirección. Según podemos interpretar lo que el autor nos quiere decir, es que el uso de tropos en lo cotidiano señala un giro de pensamiento en las situaciones que nos vemos involucrados. Con esto podemos estar al tanto de cualquier situación, teniendo en cuenta que va a existir una mutabilidad. Una mutabilidad se puede considerar como una transformación, un cambio que ocurre en la susceptibilidad de la persuasión y el cambio de dirección. En este caso, y haciendo referencia a lo que el autor nombra, tenemos que el objeto y foco especial de estudio de la antropología tiene que ver en cualquier caso solamente a clases relacionadas con las dinámicas transformativas en los tropos. El estudio de los tropos es muy extenso y endémico en las humanidades. Los tropos, ni nada más ni menos, son figuras literarias que utilizan palabras o frases en un sentido distinto al que les corresponde. En realidad se trata de un procedimiento de sustitución de un término por otro, no entre sinónimos. Como ya conocemos, los sinónimos son palabras distintas, pero en iguales significados, sino entre palabras de contenido semántico totalmente distinto. Pero la importancia de las figuras retóricas va más allá de ser elementos lingüísticos. Se contrasta su versatilidad en la que se puede dar uso de las mismas, como por ejemplo al escribir textos narrativos. Aplicando este tipo de elementos podemos obtener trabajos y obras con pizcas de originalidad propia. En este caso también podemos imponer nuestro estilo al escribir. Son parámetros que diferencian la escritura de una persona con otra, siempre y cuando se valgan en las reglas del lenguaje al momento de aplicarla. Eh, Como ejemplo de algunos tropos tenemos la metáfora. La metáfora se utiliza cuando se quiere sustituir un término real por un imaginario. Por ejemplo, los algodones blancos del cielo tapizan el azul. Los algodones sustituye por la palabra nubes. Tenemos la alegoría, que es la sucesión de las metáforas en un poema. También tenemos la hipérbole, que es muy conocida, que es una figura literaria que se utiliza para la exageración. Por ejemplo, te esperé 1000 años. Tenemos por último la énfasis, que destaca una cualidad mucho más extensa, como por ejemplo, es toda una dama, donde destaca la cualidad femenina cuando dice una dama. Una vez conocidos estos conceptos, podemos entender que la antropología trata de entender y representar figuraciones de la realidad acorde a las interacciones humanas. Pero ¿qué tipo de interacciones humanas, digamos? Podemos entender que en cualquier contexto existen situaciones que tienden a determinarse en una solución y una consecuencia. Al momento de utilizar los tropos, en este caso, como el autor lo nombra anteriormente, se cambia la percepción y la dirección de una situación, tanto como un giro de pensamientos que son las dinámicas de flujo y mutabilidad. Gloria, en este caso para ti, la importancia de los tropos, ¿en qué se basa?
se basa en poder comunicarnos el día a día para poder hacer una interacción comunicativa mucho más eficiente. Claro, al tener Podría- una comunicación más eficiente, nosotros vamos a reflejar una mejora también en las relaciones sociales, porque no solamente depende de expresarse, sino también quien capta debe sentirse atraído con lo que nosotros estamos presentando. ¿Algo más que quieras añadir? Como ya sabemos, la comunicación es la base de la sociedad. Sin comunicación es complicado tener un acercamiento con las otras personas que están a nuestro alrededor. ¿Y qué más utilizando los diferentes recursos que nos han proporcionado a lo largo de todo este tiempo, como son los tropos? Para ir cerrando el episodio, queremos mostrar que la realidad en la comunicación no solamente es algo que surge porque tiene que surgir, sino es la necesidad de innovar en la forma y la medida en que uno se comunica con el resto. Como nos mencionó Gloria al inicio, existen antecedentes como el surgimiento del lenguaje, el surgimiento de la comunicación, que son aspectos que muestran que las conexiones que existen entre la literatura, la figuración del pensamiento y la acción social van de la mano en estudios, como puede ser el caso de la antropología. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.